Bienvenidos a la presentación Deep Learning y sus aplicaciones en la cartografía de los riesgos geológicos. Antes de comenzar, quiero agradecer al equipo ESRI por la invitación a participar en esta conferencia de usuarios ESRI 2024. Me presento, mi nombre es Chantal Báez Vergara, soy estudiante de último año de la carrera de Geología en la Universidad Andrés Bello, sede de Concepción. Actualmente me encuentro desarrollando mi memoria de título orientada a los riesgos geológicos asociados a movimientos de ladera, puntualmente en la comuna de Florida, la región del Biobío. Para comenzar esta presentación, es necesario comprender algunos conceptos. El primero de ellos es el Deep Learning, ya que es el que utilizaremos. Entonces, ¿qué es el Deep Learning? Este es un subconjunto del Machine Learning. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el Machine Learning? Esta es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas desarrollar tareas sin necesitar que sea programada con tareas o de manera específica. ¿Y cómo se hace esto? A través de redes neuronales simples con una o dos capas computacionales. Entonces ahora, ¿en qué se diferencia el Machine Learning del Deep Learning y por qué se dice que este último es un subconjunto? Eso es porque, como bien dice su nombre, em, el Deep Learning es un aprendizaje profundo y utiliza redes neuronales complejas. Además, utiliza de 3 a más capas. De hecho, utiliza cientos o miles generalmente. Y estas capas lo que hacen es que permiten entrenar modelos de aprendizaje. Ahora que ya conocemos qué es el Deep Learning, vamos a conocer acerca de los riesgos geológicos, que para eso utilizamos el Deep Learning, para poder facilitar la cartografía de estos riesgos. Entonces, ¿qué es un riesgo geológico? Un riesgo geológico es una situación potencial de peligro en donde puede verse afectado eh, la vida humana, puede verse afectado las estructuras, edificaciones, pueden haber pérdidas económicas directas o indirectas, entre otros, que se produce por la ocurrencia de un proceso geológico, ya sea inducido o no. Acá en las imágenes podemos observar varias imágenes en donde han ocurrido situaciones de riesgo. Por un lado, tenemos Filipinas, en donde podemos observar que ya es la consecuencia de un tsunami, luego tenemos una remoción en masa, otra remoción en masa producida en Washington, y ya en aspectos más locales tenemos la erupción del volcán Calbuco y una consecuencia, un daño que generó el terremoto del 2010 en la ciudad de Concepción. Bueno, ahora voy a repasar algunos conceptos clave para que nos interioricemos en el tema. El primer concepto es peligro. El peligro es la probabilidad de que ocurra un fenómeno que sea potencialmente dañino en un tiempo determinado. En este caso, podemos observar acá una erupción volcánica, puntualmente del volcán Lastarria, ubicado en la región de Antofagasta. El segundo concepto es susceptibilidad, que la susceptibilidad es la potencialidad que presenta una unidad geológica que puede ser afectada o también puede afectar, puede generar en caso de que se produzca un proceso geológico. Como podemos observar acá en la imagen, se observa una señalética de zona de derrumbes en la comuna de San José de Maipo. Esta señalética indica que en la zona existe una mayor susceptibilidad de que se produzcan estos derrumbes, estas caídas de roca. El siguiente concepto es exposición, y la exposición es la presencia de un conjunto de elementos, y entre estos elementos tenemos eh, vidas humanas, servicios,
recursos ambientales, entre otros, que eh, pueden verse afectados de forma negativa de ocurrirse algún proceso geológico. Acá podemos observar una zona que se encuentra eh, poblada. Podemos observar que es un campamento con una gran cantidad de viviendas que se encuentra en la ladera de un cerro. Entonces presentan una alta exposición. Y el último concepto es la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es la intensidad de daños o pérdidas que pueden generarse como consecuencia de un fenómeno, de un proceso geológico. Y acá observamos una imagen de viviendas en campamentos ubicados en Chile también. Entonces, ahora que ya conocemos qué son los riesgos, qué es el deep learning, es necesario eh, comentar de que esto se enfocó especialmente en la comuna de Florida y en la región del Biobío. Y los riesgos geológicos que se van a enfocar son riesgos generados por movimientos de ladera, por remociones en masa. Entonces, necesitamos conocer los problemas que pueden llegar a desencadenar estos riesgos geológicos. El primer problema son los cambios climáticos a nivel mundial, que a lo largo del tiempo hemos podido ver las consecuencias que han generado estos cambios climáticos. Una de estas consecuencias la podemos observar acá en la imagen, en donde podemos ver dos imágenes comparativas, una del 2016, otra del 2020, del embalse El Yeso, y se puede observar una importante disminución de la superficie del embalse. Y además ocurrida en un periodo de tiempo muy acotado, solamente 4 años. El siguiente problema es el aumento de intensificación de eventos climáticos extremos. Y cuando nos referimos acá a eventos climáticos extremos, podemos recordar los ocurridos este año, el año anterior y hace un par de años atrás, ya que consecutivamente eh, todos los años se han producido eventos climáticos extremos acompañados de estos sistemas frontales. En la imagen podemos observar la localidad de Licantén, que fue afectada por uno de estos sistemas frontales y una enorme cantidad de precipitaciones que se desarrollaron en un corto periodo de tiempo, generando estas grandes inundaciones. Por otro lado, otra problemática es el incremento poblacional en el país. Acá podemos observar un gráfico generado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2019, en el que realizaron un estudio generando una proyección de la población hasta el año 2035, a partir del año 2002. Y podemos observar que todas las regiones presentan un incremento de la población, algunas más que otras, pero al fin y al cabo va a aumentar la población. Entonces, toda esta población tiene que asentarse en algún lugar y encontrar su vivienda. Entonces, esto también lo que hace es que en muchos casos genera una expansión urbana que no se encuentra regulada en la planificación territorial. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar una imagen en donde vemos la evolución del crecimiento de la superficie urbana del Gran Concepción. Y tenemos 4 imágenes. La primera es de 1993 y la última del Gran Concepción en el año 2020. Podemos observar que son casi 30 años de diferencia de estas imágenes y es una considerable expansión urbana la cual ha tenido. Entonces, todas estas problemáticas, sobre todo este aumento de estos eventos climáticos extremos, ha desencadenado que también estos eventos hidrometeorológicos vayan aumentando y desencadenando más procesos de riesgo. Acá podemos observar que son procesos de riesgo asociados a estos movimientos de ladera, como por ejemplo caída de roca, deslizamientos, flujos, inundaciones, deformación de la ladera también. Y podemos observar que tiene un importante aumento a través de los años.
Acá podemos observar tres imágenes de procesos de remociones en masa que han ocurrido en el país. La primera de ellas es una remoción en masa que se produjo el año pasado en la carretera austral, en donde se vio afectada considerablemente una de las viviendas. Afortunadamente no terminó en el agua, pero aún así fue considerablemente afectada. Y también esta remoción afectó la carretera, que es una carretera principal, ya que es la carretera austral, es una carretera principal que une ciertos puertos. Entonces generó realmente una paralización del tránsito, ya que esta carretera estuvo alrededor de 3 semanas, si es que no me equivoco, cerrada, en donde hubo que hacer un trabajo para poder retirar esto y además no solamente ocurrió esa remoción en masa, sino que siguió ocurriendo, o sea, hubieron más remociones en masa en el mismo lugar. Otra remoción en masa ocurrió en el 2017 en la isla Tenglo, y en este caso la vivienda no corrió con tanta suerte como en el primer caso, y sí terminó completamente o casi completamente sumergida en el agua. Y ya acá por el lado derecho tenemos una fotografía más reciente de un proceso de caída de roca sobre una carretera cercana a la ciudad de Viña del Mar, ocurrido en el eh, pasado sistema frontal de junio. Y ya acá estas son situaciones más cercanas, ocurridas en la región del Biobío. Por un lado tenemos una imagen de Talcahuano, en donde ocurrió un proceso de remoción en masa en el Cerro David Fuentes, afectando a varias viviendas aledañas al sector. Y también tenemos algunas remociones en masa en la ruta Chihuayante y en la ruta de la Madera, ambas rutas muy transitadas. La ruta de la Madera es una ruta que es muy transitada por camiones madereros y por autos particulares, lo cual representa un riesgo importante para la población. Entonces, ahora acerca de este caso de estudio puntualmente y de la comuna de Florida. La comuna de Florida, como ya había mencionado anteriormente, se encuentra en la región del Biobío, puntualmente en la provincia de Concepción. Y esta comuna se caracteriza por ser una comuna que presenta una gran cantidad de plantación forestal. Y además es una comuna que no tiene grandes zonas urbanas. Se pueden observar en el mapa de la derecha que se presentan dos zonas urbanas con em, mayoritarias. Sería Florida y Copiulemo, las que se pueden ver en color amarillo, que serían las localidades más principales. Y las demás viviendas se encuentran agrupadas por sectores a lo largo de toda la comuna. Entonces, es en muchos casos difícil poder definir uno a uno el riesgo que existe para todas estas viviendas, para la población que está distribuida en toda la comuna. ¿Cómo se hizo para desarrollar este estudio? Entonces, en este estudio lo que se hizo fue que se utilizaron 9 factores, por ejemplo, las pendientes, la geomorfología de la comuna, las orientaciones, la litología que tiene, eh, el uso de suelos, que también es muy importante, un mapa de cauces para saber el cauce de los ríos, un índice de vegetación, índice de humedad y también los antecedentes que existen en la comuna, es decir, antecedentes de antiguas remociones, procesos de movimientos de ladera que hayan ocurrido en la comuna, porque es importante tener en cuenta eh, estos casos, ya que eso puede indicar de que el terreno se encuentra desestabilizado y puede ser un, un potencial foco de que se produzca otro evento. Estos factores fueron llevados a cabo, fueron trabajados a través de una metodología multicriterio. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las imágenes que fueron de los antecedentes.
y de procesos de remoción en masa que ocurrieron en el pasado sistema frontal en la comuna. Tenemos en el sector del Rosario, en donde se vio afectada una vivienda, en la ruta San Antonio de Cuda, en donde se produjo un pequeño socavón, bueno, pequeño gran socavón, la verdad, y lo que sucedió es que se cortó la ruta para preservar la seguridad de la comunidad. En Vallehermoso de San Juan también ocurrió otra remoción en donde cubrió solamente un lado de la carretera, pero eso tampoco le quita el riesgo que pueda generar esto, sobre todo porque es una carretera que transitan varios vehículos. Y otras producidas en el sector de San Miguel y de Copiulemo. En el sector de Copiulemo ya tenía antecedentes de otros inviernos en donde se habían producido remociones en masa en esta pequeña localidad. Entonces, lo que se hizo con estos factores, se generaron mapas con cada uno de los factores y fueron llevados al software ArcGIS para generar un mapa de susceptibilidad, el que podemos ver por la derecha, donde podemos conocer el índice de susceptibilidad de la comuna. Este puede ser alto, medio, bajo o muy bajo respecto a los factores que fueron analizados. Para conocer el riesgo de un lugar es necesario contar con la exposición, ya que se necesita, para que exista un riesgo, tiene que haber una exposición. Entonces, en este caso, la exposición está representada a través de estas viviendas y es necesario contabilizar y generar vectores, vectorizar cada uno de estas viviendas, pero hacerlo cada uno es muy complejo y muy tedioso. Entonces, para eso es que se utiliza esta herramienta de Deep Learning del software ArcGIS Pro para poder optimizar este trabajo. Los requisitos que se necesitan y se necesitaron para poder desarrollar este trabajo es contar con una licencia de ArcGIS Pro, además contar con una imagen satelital de reflectancia, la cual puede ser descargada de alguna página de libre acceso o de acceso de pago, y contar con la biblioteca de aprendizaje profundo. Esta biblioteca de aprendizaje profundo es una herramienta que se instala y se añade al software ArcGIS Pro para poder desempeñar todos estos trabajos y estas optimizaciones de los procesos. Entonces, cuando ya se cuenta con estos requisitos, lo que se hace es una exploración de datos. Son añadidos, la imagen satelital es añadida a un proyecto de ArcGIS Pro. Entonces se genera un proyecto y se añade esta imagen. Y podemos observar que se añadió cuando se abre el panel de contenido y podemos observarla que aparece añadida en el mapa con sus respectivas tres bandas. Entonces, lo primero que se debe hacer para poder generar este proceso de aprendizaje profundo es crear un esquema de entrenamiento. Entonces, se seleccionó esta imagen satelital, luego en la pestaña Imágenes fue seleccionada la zona de herramienta de aprendizaje profundo, que como mencioné hay que instalarla con anterioridad, y luego se selecciona etiquetar objetos para aprendizaje profundo. De esta manera, em, se definió de que la capa de imágenes que se quiere usar es la que ya estaba añadida en el proyecto y se genera un nuevo esquema. Pero es necesario, y fue necesario, editar este nuevo esquema. Entonces, se le otorgó un nombre, en este caso Edificaciones Florida Erri, y ya el esquema estaba creado. Ahora lo que se necesita es crear una nueva clase para este esquema. Y la clase que se utilizó fue de edificaciones, ya que es lo que se quiere identificar con este proceso. Luego se le otorgó un valor 1 y un determinado color para la creación de estos polígonos. Entonces, ya con el esquema creado y con la clase creada,
ahora sí se puede realizar esta generación de polígonos. Entonces, se selecciona el, el tipo de puntero que se quiere utilizar, si es que se quiere utilizar un tipo, un cuadro, un polígono aleatorio o un círculo. Y para este caso se utilizó un polígono, porque las edificaciones eh, no son regulares, son muy heterogéneas, entonces se utilizaron polígonos para poder em, demarcar estas edificaciones. Y posteriormente se hace esto con diversas zonas de la imagen satelital para generar estas muestras de entrenamiento y poderle mostrar a, a este deep learning lo que realmente tiene que identificar. Todos estos objetos que se van etiquetando quedan en una lista y posteriormente se vería la imagen así. Tendríamos eh, una cantidad razonable de polígonos realizados en esta imagen satelital. Mientras mayor cantidad de muestras de entrenamiento se creen, mejor va a ser también el reconocimiento de esta herramienta. Entonces, una vez que ya se encuentren creados todos estos objetos, se encuentren etiquetados, es necesario guardarlo. Y se debe guardar en esta base de datos de proyectos, que tiene que ser .gdb, y cuando se va a guardar, aparece un mensaje en donde dice si es que se quiere etiquetar, perdón, los objetos, y hay que decirlo que sí, ya que todos estos polígonos es necesario que se etiqueten. Para comprobar si se guardó correctamente, se pueden ir a la parte de, el panel de catálogo y revisar en la base de datos si es que se encuentra creada. En este caso, eh, nosotros creamos estas muestras de entrenamiento y lo nombramos como muestras FLOR. Entonces ya se encuentra creado y añadido en la base de datos. El siguiente paso es crear chips de imagen. Y para crear estos chips de imagen, lo que se hace es que se exportan datos de entrenamiento para el aprendizaje profundo. Y acá, bueno, se asignó el raster de entrada especificando que se quería utilizar la imagen que fue añadido en un comienzo. Se le asignó también una carpeta de salida llamada Chips Florida Esri. Y en el raster clasificado, el que se utilizó es el muestra flow Esri, el que se realizó en el paso anterior. Se seleccionó este raster clasificado ya creado y luego se le asignó un campo de valor de clase y un formato de imagen, que es el formato JPEG. Los tamaños de la tesela X e Y se le asignaron valores de 448 y el formato de metadatos que se utilizó fue Pascal. Por otra parte, en la sección de entornos, especificamos de que el tamaño de celda fuera el mismo tamaño de celda de la imagen satelital añadida en un comienzo al proyecto. Y se ejecutó la herramienta. Entonces ahora lo que viene es la detección de edificaciones con este proceso, con este modelo del aprendizaje profundo. Pero antes de ir directamente a la detección, el modelo tiene que ser entrenado. Entonces, ¿cómo se entrena este modelo? Se entrena con la herramienta de entrenar modelo de detección de objetos y los datos de entrada son los chips que se crearon en el paso anterior. Y se genera un nombre de una carpeta de salida en donde se van a guardar estos nuevos datos y se le asignó un máximo de épocas de 50. Las épocas lo que significan es las veces que se recorre, la herramienta recorre la imagen en un mismo sector. El tipo de modelo se le asignó el Single Shot Detector y el tamaño de lote fue un tamaño de lote 8. Fue necesario también en la sección de propiedades avanzadas desmarcar la que dice que se detenga el proceso
cuando el modelo deje de mejorar. Y por último, nuevamente en la parte ahora de entornos, en este caso se especificó que el tipo de procesador del computador en que realizamos el proceso em, tenía una GPU. Entonces, esto lo que hace es que optimiza y los tiempos de desarrollo de este proceso. Entonces, ahora sí, vamos a la detección de edificaciones, ya después de todo el proceso de la creación de las muestras de entrenamiento, de la creación de los chips de imagen, de entrenar el modelo, ya ahora es posible ir a la detección de estas edificaciones. Y se detectaron estas edificaciones con la herramienta Detectar objetos con aprendizaje profundo. El raster de entrada es la imagen satelital que se asignó en un principio, la que hemos estado trabajando durante todo este rato. Los objetos de salida detectados, acá se genera una nueva capa, se le da un nombre, ya que es la capa que se va a crear. Y la definición del modelo, el modelo que se asigna es el modelo que se creó con anterioridad. Entonces, el modelo asignado es el de clasificación de edificaciones. Tiene que ser .dlpk, el que se generó en el paso anterior. Se le asignó un threshold del 0.2. El threshold es un umbral de confianza. Entonces, mientras menor sea el umbral de confianza, mayor precisión van a tener la identificación de estas muestras. Y el batch size, que es el tamaño de lote, es 8, el mismo que se le asignó en el paso anterior. Y luego en la sección de entornos se le especifica que el tamaño de celda tiene que ser el mismo de la imagen satelital. Y luego en la parte de cuál es la extensión en donde yo quiero aplicar el procesamiento, fue aplicadas a la sección que estaba en pantalla en ese momento, para poder probar también, porque la imagen en particular de la comuna eh, es muy grande. Entonces se probó primero con un sector. Y lo que se obtuvo fueron estos polígonos amarillos, en donde podemos observar que se identificaron una gran cantidad de viviendas, pero también podemos observar que si bien identificó varias, hay una gran cantidad de polígonos sobrepuestos. Y para poder mejorar esa parte, lo que se hace es que se hace una perfección de las edificaciones que ya fueron detectadas a través de una herramienta. Entonces nosotros utilizamos la herramienta de supresión no máxima para eh, poder quitar esta densidad de tantos polígonos sobre una misma edificación. Entonces se seleccionó de clase de entidad de entrada las edificaciones que fueron detectadas en el paso de detección. Se le asignó un campo de puntuación de confianza, un campo de valor de clase y un nombre para la clase de entidad que se va a crear. Y se definió un máximo ratio de superposición de 0.3. Por defecto, el programa deja 0.5, pero nosotros lo bajamos a 0.3, ya que el máximo ratio de superposición se refiere a qué tanto quiero que los polígonos se superpongan unos sobre otros. Entonces, para que no ocurra esto y algunas edificaciones presenten tantos polígonos, se genera esto para que también deje y no se superpongan tanto, deje algunos polígonos fuera. Y de esta forma se obtuvo el mapa de exposición de la comuna de Florida. Por el lado izquierdo son las edificaciones en la comuna perdón, en la comuna de Florida, en la localidad de Copiulemu, y por el lado derecho es la localidad de Florida, donde se observa una muchísimo mayor densidad de edificaciones, de viviendas. ¿Con qué finalidad se hace esto, este mapa de exposición? Con la finalidad que había mencionado anteriormente, que es necesario conocer la exposición para también determinar el riesgo. Y de esta forma se intersectó el mapa de susceptibilidad con el mapa de exposición. En el mapa de exposición, como podemos observar, es una comuna muy grande y las viviendas no se alcanzan a ver, pero esas pequeñas manchas rojas son las viviendas. Se puede observar que en la parte central, un poco
hacia el este, existe una mayor cantidad, una mayor densidad de viviendas y exactamente corresponde con la localidad de Florida, que es eh, la principal localidad de la comuna. Y así obtenemos el índice de riesgo. El índice de riesgo se define entre alto, medio, bajo o muy bajo y podemos observar que en la localidad de Florida existen algunas edificaciones que presentan un índice de riesgo medio y ya habría que revisar con mayor precaución si es que en algún otro lugar de la comuna se presenta un índice de riesgo alto. Bueno, entonces este fue el proceso para generar el mapa de exposición a través de esta herramienta de Esri, lo cual nos permitió facilitar muchísimo la identificación de cada uno de ellos, optimizar muchísimo los tiempos. Así que espero que les haya gustado y nuevamente muchas gracias por la invitación.